Hola familia, somos Andrea y Chujin y hoy les queremos compartir un video sobre Hanami. Tiene que ver con la flor nacional de Japón, así que acompáñenos. Llega la temporada de Sakura y viene la pregunta, ¿qué es Hanami? Y literalmente significa mirar las flores. Y es justo así que se celebra la llegada de la primavera aquí en Japón. Cuando salen las flores de cerezo, la Sakura, es cuando la gente va a los parques, a los jardines, hasta los ríos tienen árboles de Sakura. Y todo es para encontrar un árbol y poder apreciar las flores, ya sea haciendo un picnic, sentándote abajo de la sombra del árbol o nada más pasar caminando, tomar unas fotitos y nada más mirar la belleza de los árboles. Y esto sucede en todo Japón, desde las islas de Okinawa al sur del país hasta la punta que es Hokkaido. Tu papá fue a comprar comida porque vamos a ir a comer en el parque. ¡Qué bien! ¡Qué bien!, ¿verdad? Siempre es en la primavera, que viene siendo finales de marzo, principios de abril, pero la fecha cambia. Es cuando las flores quieran florecer. Y ya vieron que este año salieron tan pronto que hasta fue un récord. ¿Y cuánto dura? Pues dura así muy bonito como 2 semanas. Pero todo depende si ese año hay lluvia, si hay mucho viento, porque todas esas cosas destruyen las flores. Y si no hay esas cosas y todo está muy bonito soleado, puede durar hasta un mes. La manera más popular de celebrar Hanami es haciendo un picnic. La gente ya va preparada con su comida para comer y para compartir. Y puede ser cualquier comida. Puedes llevar bentos, bolitas de arroz, fruta picada. Hasta puedes llevar una bolsa de papitas. It's not That's a spider. Stop with this. Oh, just pick it up. No hay problema. Así que no importa si tú preparaste tu comida, la compraste en el súper o tienda de la esquina unos minutos antes de llegar al parque. Lo importante es que vas a comer y beber con ya sea compañeros de trabajo, amigos, familia, apreciando las flores y conviviendo. Y hablando de compañeros de trabajo, eso de convivir, hay mucha gente que lo toma muy en serio. Y es una manera de convivir con tus compañeros de trabajo de una forma más social, menos formal que cuando están trabajando en la oficina, en horario de trabajo. Así que muchas veces se organizan después de trabajar, de ir todos al parque a tomar, a comer y a tomar poquito. Puede que compren sushi, fideos asados, bolitas de arroz y por supuesto algo de alcohol. Y no hay necesidad que la fiesta se termine en cuanto oscurezca, por lo mismo de que los parques están preparados con luces para iluminar los árboles de Sakura. Entonces también se puede apreciar la belleza de las flores de noche. Pero lamentablemente ha cambiado cómo se celebra Hanami. Es el segundo año que tenemos Hanami en tiempos de COVID. Desde el año pasado ocurrió que el gobierno, especialmente el de Tokio, dio la recomendación que la gente no saliera a celebrar. Así que algunos parques hasta los cerraron. Tenían anuncios para que la gente no se sentara a hacer su picnic, que si querían apreciar las flores tenían que caminar. Tenían personas vigilando, mirando que la gente no se parara. Y si te parabas, o sea, toma tu fotito y rápido. Y también el año pasado fue el año que nació mi hijo y yo tenía planeado hacer un Hanami baby shower, que aquí no es costumbre de tener baby shower, pero tenía muchos amigos extranjeros que ya tenía tiempo que no los miraba y pensé que sería una buena manera de reunirnos todos antes de que llegara el bebé, porque después ya me habían contado que después de que nazca el bebé no hay
tiempo para nada. Y pues el Hanami Baby Shower no se pudo hacer. Y ya. Pues entonces este año es como llegamos al primer Hanami con Chujin. Este es un proyecto que siempre he querido hacer y por fin se dio la oportunidad. El no tener a mi familia conmigo durante el nacimiento de mi hijo definitivamente me hizo pensar en la manera de mantenernos cerca. Bueno, pues suscríbanse al canal si quieren ver más contenido como este. Hagan like y compartan. ¿Listo? ¡Sayonara!